Y a la mesa de los noticiaristas, saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. A Javier Cabrera. Javier, muy buenos días. Buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, son las 8:32. Gracias por continuar con nosotros en esta mañana. Pues estábamos pendientes de la mañanera de Claudia Sheinbaum, en lo que dábamos las noticias acá de Sinaloa, porque ha habido información de seguridad de todo el país, incluyeron a Sinaloa también con el tema pues lamentable de aumento de diversos delitos, desde pues este enfrentamiento entre grupos rivales delincuenciales, pero también llamó la atención, Francisco, que convocó la presidenta al fiscal general de la República, Gertz Manero, y habló pues del tema de esta situación con Estados Unidos. Y de nueva cuenta dijo que siguen pidiendo información a Estados Unidos, al gobierno americano, sobre cómo fue el proceso de entrega de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán. Presentaron ahí también algunos resultados en detenciones de objetivos de los cárteles, que pues se han detenido acá en Sinaloa, por cierto, y le preguntaban al fiscal también del tema del gobernador Rubén Rocha Moya, y él decía que si no hay pruebas, se le investiga a Rocha Moya, y dijo si no hay pruebas para hacerlo, no, dijo, en resumen, pero se pronunció una y otra vez por el tema de Estados Unidos, ¿no? Sí, Manero. Sobre ese tema enfatizó que la Fiscalía General de la República lo primero que comprobó es que Ismael Zambada García fue secuestrado aquí por Joaquín Guzmán López. Luego dice, no nos ha rendido la información que le hemos requerido al gobierno estadounidense sobre la identidad del piloto. El famoso piloto, ¿no? Y por qué no lo detuvieron, dice. O sea, por qué lo dejaron ir. Y también dice, hizo referencia el fiscal general de la República, de que también le piden a Estados Unidos que explique que cómo es posible que haya llegado una aeronave de esa magnitud, etcétera, donde dice, se tiene, desde antes de que se viaje de un país a Estados Unidos, se pide toda la información del piloto, de la matrícula, de esto, la ruta, el plan de vuelo, y tampoco lo tenemos y seguimos esperando. O sea, fue bastante duro y frío como es Gertz Manero en torno al extrañamiento que le hizo al gobierno de los Estados Unidos para que den toda la información y si participaron o no, prácticamente agregó en la operación del secuestro aquí de Ismael Zambada García. Sobre el gobernador Rocha Moya le preguntó un reportero ahí, y él dijo, mientras no tengamos certeza de las investigaciones que estamos realizando, no podemos responsabilizar a nadie. Lo que sí agregó es que también continúa a fondo las investigaciones en torno a algunos miembros de la Fiscalía Estatal de Sinaloa vinculados al evento de Héctor Melesio Cuen Ojeda. Entonces prácticamente eso fue la manera en que abordó Gertz Manero ese tema, pero sí llamó la atención que volteó y le dijo a los Estados Unidos, oigan, ¿qué pasó? A ver. Esto es parte de lo que decía en esta conferencia Javier Milton Francisco, Gertz Manero. A ver, primero, el delito se cometió en México. Fue un secuestro y hay una serie de investigaciones sobre los homicidios que se cometieron. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos que nos informe el gobierno de los Estados Unidos? Nos ha informado una parte, pero falta otra que es fundamental. A esa persona que fue secuestrada en Culiacán, llegó por avión a una ciudad fronteriza de los Estados Unidos. La entrada de cualquier avión y de cualquier persona están reglamentadas de acuerdo con la ley norteamericana y se tiene que identificar el vehículo, que en este caso es el avión, que traía sus matrículas clonadas. Se tiene que identificar fundamentalmente al piloto. ¿Por qué? Porque ningún piloto, ningún avión puede llegar a un aeropuerto fronterizo de los Estados Unidos si no llena una serie de requisitos. Esos requisitos son obligatorios para todos. Eso es lo que les estamos pidiendo, que nos digan por qué llegó en un avión clonado, porque fue clonado en los Estados Unidos. Segundo, por qué no fue detenido el piloto en esas condiciones, porque no hay un protocolo que nos diga cómo entró.
que nos den todos esos datos que son útiles, pero no son fundamentales. Es decir, el secuestro está probado y nosotros tenemos toda la información y se ha hecho pública, usted la conoce. Y en ese sentido creo que ellos tienen la obligación de darnos esa información. De todas maneras va a ir saliendo. ¿Por qué? Porque las audiencias de las personas se van a ir desahogando y ahora sabemos lo que está pasando con el que hizo el secuestro, con su hermano y con las facilidades de orden procesal que están teniendo en los Estados Unidos, que también son públicas y todos los conocemos. Entonces se está armando ese expediente y va avanzando con certeza, pero sobre la base de que nosotros tenemos probados los delitos. Fiscal, aprovechando, también en las investigaciones que ustedes están teniendo, ¿cómo llevan el caso de...? Bueno, ahí nos quedamos para escucharlo si es necesario más adelantito, que es donde le preguntan de lo de el gobernador, que fue muy breve. Javier. Muy interesante porque dice varias cosas y que tiene implicaciones internacionales entre México y Estados Unidos. Aquí está comprobado el delito de secuestro. Entonces, Ismael Zambada fue secuestrado en territorio mexicano y llevado presuntamente en forma clandestina, por lo que él dice, a los Estados Unidos en una aeronave con una matrícula clonada, con un piloto que no está identificado y que no se ha podido demostrar o no se ha podido comprobar ni descartar que autoridades norteamericanas pudieron haber participado en este operativo en territorio nacional, lo cual tendría muchas implicaciones, incluso de tipo legal para Ismael Zambada, que lo tiene en Estados Unidos. Y también, bueno, dice, en el caso de las investigaciones de homicidios, no habla de un solo homicidio, porque todavía no se sabe cuántas personas perdieron la vida en estas acciones aquí en Culiacán, en este secuestro. Lo único que se tiene comprobado es el de Héctor Melesio Cuen Ojeda y la presunción de uno de los escoltas de Ismael Mayo Zambada, que por cierto era funcionario de la Fiscalía General del Estado. En cuanto al tema del gobernador del estado, que ha sido involucrado inicialmente a través de la carta que publicó el abogado de Ismael Zambada, en el sentido de que se habían quedado de ver y que supuestamente Rubén Rocha Moya iría a esta reunión, bueno, él dice que no se tiene elementos, pero sí se está investigando a funcionarios de la Fiscalía General del Estado con relación a las investigaciones que aquí se abrieron en relación de Héctor Melesio Cuen, su homicidio. Que recordar que, bueno, se dice que hubo todo un montaje para tratar de desviar las investigaciones y darle un sesgo totalmente distinto a como está diciendo hoy la Fiscalía General de la República, de dónde sucedieron los hechos, que no fueron como se planteó inicialmente en un supuesto intento de despojo de la camioneta en la que viajaba, que todo el mundo, bueno, cuando lo vimos, nos quedaron muchas dudas. Primera, no se escuchan disparos. La gente que está ahí en esta estación de gasolina, y sobre todo los despachadores, no vemos ningún movimiento de terror o de miedo si hubiera habido balazos. Luego, las personas que llegan en una motocicleta, que abren la puerta, se dirigen hacia el copiloto, no al piloto. Entonces, normalmente cuando van a despojar a alguien de su vehículo, pues le apuntan al que va conduciendo la unidad para obligarlo a que descienda y les entregue las llaves. Todas estas dudas que forman parte de las investigaciones, bueno, Jorge Gesmanero hoy fue sí muy puntual, muy cuidadoso de decir las cosas en relación a los elementos de prueba que tiene. Pero lo que él dice es que sí está comprobado, que sí hubo un secuestro en territorio mexicano y que en forma clandestina se llevaron a una persona, y por lo que da a entender de las negociaciones que se tienen en Estados Unidos, que son públicas, dice, pues él espera que esto salga a la luz. Bueno, es la situación como va de un asunto que, bueno, pues que hay muchas dudas de qué sucedió y de qué autoridades de Sinaloa y del país pudieran estar implicados en este hecho, porque no es entendible todavía cómo el avión entró también a territorio mexicano con una matrícula falsa, con un piloto que aquí debían de tener la identidad. O sea, cuando entró,
que tiene que registrar cualquier país. Tiene que acreditarse, ¿no? Tiene que acreditar y ver si las licencias están vigentes, tanto en México como en Estados Unidos o en otro país. O sea, es una serie de requisitos que cada país tiene para ingresar a la aeronave. ¿Cómo bajó en un aeródromo y no en un aeropuerto? ¿Dónde cargó combustible? Son muchas dudas que se tendrán que ir esclareciendo y esperemos que este caso quede totalmente claro y ver qué autoridades están involucradas. Sí, lo que llama la atención, Javier, Milton, Francisco, es que pues ¿cuánto tiempo más se van a resistir las autoridades mexicanas en mencionar a las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, ¿no? Que se presume que alguien intervino, ¿no? Obviamente. Bueno, hay una presunción en este avión. Pero yo creo que están cuidando eso. Se menciona al FBI en particular. Pues están cuidando eso hasta no tener los elementos necesarios por las implicaciones políticas que tiene. Pero hoy sí ya hay una implicación, es decir, que aquí sí está demostrado que hubo un secuestro. Pero también hubo homicidios. Sí, claro. Pero el tema es cómo aterrizó este avión en los Estados Unidos. De aquí pudo haber salido, pero ¿cómo lo dejaron aterrizar allá, Milton? Sí, por contexto histórico hay que recordar que este es el que yo recuerde, y salvo me corrigen compañeros o amigos del auditorio, este es el único fiscal anterior a los fiscales y a los procuradores anteriores, y procuradores porque una procuradora, que a diferencia de los demás, él fue Ministerio Público, número uno. Hertz fue Ministerio Público. ¿Y de dónde fue Ministerio Público? De la Operación Cóndor. La Operación Cóndor, donde el ejército expande a los jefes del narcotráfico de Sinaloa en los 70s a otras latitudes, en especialmente Jalisco. Bueno, entonces como Ministerio Público que fue, el fiscal Hertz desmenuza muy bien la carpeta de investigación y problematiza muy bien. Entonces, ¿cómo empieza el fiscal Hertz? El delito está hecho en México, es secuestro, sobre la base, y se está investigando los delitos que se cometieron. Y lo cito tal cual, ¿no? Sobre la base que tenemos probados algunos delitos, ¿no? Entonces, sobre eso, él habla de un secuestro que se lleva a una ciudad extranjera. Y bueno, el tema que se puede pensar, la posible intervención, eso te abre lo que ahorita comentábamos, la posible intromisión de un ala. Recordemos cómo son los servicios de inteligencia en Estados Unidos, son por grupos, por alas, de un ala de algún servicio de inteligencia extranjero. Ahora, en esa parte, ¿qué es lo que desmenuza Hertz y que explica? Nos falta ver el factor identidad que todo servicio migratorio te pide, ¿no? Cuando cruzas, a ver, pasaporte, visa. Entonces, sobre eso, ¿en qué vienes? ¿Vienes a pata? ¿Vienes en la matrícula del carro? ¿Cuánto traes? O sea, todo te piden, ¿no? Y más los güeros. Entonces, el tema es Estados Unidos. Y recordemos esa parte, esa explicación tan brillante que dio don Ken Salazar, pero que topó con la pregunta, oiga, ¿y cómo cruzaron? ¿Por qué los dejaron llegar? O sea, él fue explicando que nada tuvo que ver Estados Unidos y muy bien lo explicó. Es más, casi le creíamos, pero cuando le dicen, oiga, sí, pero a ver, oiga, la matrícula, el avión está clonado, ¿cómo lo dejaron bajar? El piloto, ahí no supo qué responder. Entonces, coincido con Javier, Hertz está cuidando muy bien la investigación, fue muy claro en unas cosas, pero no dijo más. ¿Por qué? Por el proceso de investigación. Y recordemos, ¿cuál es el referente en este tipo de situaciones de secuestros de ciudadanos mexicanos por autoridades extranjeras? Y lo explicaba una vez Francisco, es el doctor Álvarez Machaín. O sea, cuando se lo llevan y lo tienen que devolver porque se demuestra cómo fue secuestro, que fue un secuestro. Entonces, ante esa situación, ¿cómo el gobierno mexicano va a ir a tribunales o a donde tenga que ir para decir, oigan, pasó esto? O sea, no es menor lo que acaba de decir Gertz Manero. Y ahorita la embajada americana en México deben de estar ahorita preocupados. ¿Cuál es el efecto en Estados Unidos que ahorita está en ciernes? La elección en 2 semanas. Entonces, por eso también están cuidando mucho para saber quién llega y cómo van a negociar. Porque ahorita Biden ya se va, pues. O sea, Biden ya se va. Entonces, está una elección muy cerrada donde Trump
contra todo, ahí está Trump. Así es. Francisco, conclusiones. Faltó una pregunta hoy en la mañanera, porque estaba lo más granadito del gabinete de seguridad. Si bien es cierto lo que dijo Gertz Manero de que Estados Unidos no da toda la información que le han requerido por la vía diplomática, también faltó que alguien ahí les preguntara también qué pasó con el gobierno mexicano que no detectó un vuelo con matrícula clonada, etcétera, etcétera. No lo detectaron, que estaba en una pista, vamos a decir, chica, aquí en el área rural de Nabolato, tengo entendido. Es decir, también, ¿quién cuida el espacio aéreo mexicano? O sea, esa es una pregunta brillante. Bueno, ¿por qué no aprovecharon y la preguntaron ahí? O sea, todavía se les puede hacer, porque fue una exhibida también a lo que le llaman el Sistema de Prevención de Seguridad Nacional de México. Y no fue media hora de vuelo ni nada de eso, o sea, fue un largo tramo. Entonces también ahí hay responsabilidad de alguien, ¿no? Alguien que le tenga la responsabilidad de vigilar el espacio aéreo mexicano. ¿Por qué? Porque ya tienen tecnología, tienen muchas cosas para estar vigilando ese espacio aéreo, más sin embargo, pues se les peló Baltasar. Entonces ahora, bueno, pues están pidiendo al gobierno de Estados Unidos que dé toda la información completa. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en películas y en muchas series, como un avión que va a entrar al espacio aéreo de otro país tiene que identificarse, etcétera. Pero en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, si yo voy a volar a San Diego, por decir así, por no decir a Las Vegas, porque cae suelto el llanto. En tu avión privado, ¿no? Te piden, en la aeronave en la que vas a viajar desde aquí de México, tu pasaporte, todos los datos, quién eres, esto, el otro, si vas vacunado o no, y a qué hotel vas a llegar. Para que cuando ya ellos carguen todo eso, lo mismo le envían la información al gobierno de Estados Unidos que al gobierno mexicano también, ¿no? Entonces, todo esto violó el espacio aéreo mexicano en las narices del gobierno mexicano y no pasó nada. Ahora están reclamando a Estados Unidos, y Estados Unidos, pues nomás se hace tontito. No sabemos qué haya de fondo en todo esto, por qué ese silencio de Estados Unidos, si no tuvo nada que ver en el operativo, porque así lo dijo al día siguiente el señor del sombrero, Ken Salazar, el embajador, si no tiene nada que ocultar, ¿por qué no ha dado la información así fundamental? Nombre del piloto, si es que iba un piloto nada más, porque ese tipo de aviones por seguridad se va piloto y copiloto, y si llevaban secuestrado a un personaje del nivel de Ismael Zambada García, no iban a arriesgar únicamente a un solo piloto, tenía que ir un copiloto por aquello de las Termópilas, dijera Arturo Reyes Razo, saludos colega. Entonces hay muchas cosas también todavía sueltas, y tomando en cuenta el lenguaje corporal de Gertz Manero, él ya tiene más información, pero también están jugando a la teoría del drama, presionando al gobierno de Estados Unidos. Ey, ustedes están sobre nosotros, pero ustedes no nos dan la información que requerimos. Recordar que al doctor Álvarez Machaín lo secuestró en territorio mexicano la DEA. Guadalajara, sí. ¿No? Y se comprobó y lo tuvieron que dejar en libertad e indemnizar, pero cuando llegas a esos acuerdos con el gobierno norteamericano, firmas una carta de discrecionalidad. De confiabilidad. Y ya, eso sí te dicen, y no vuelvas a asomarse por aquí, nunca ya te dicen, ¿no? Pero no puedes revelar tú cuánto te dieron, han de haber sido algunos milloncitos de dólares, porque en ese tipo de litigios, pues sí le toca a veces al gobierno de Estados Unidos, pues indemnizar con bastante billete. Entonces, esto le pone otro tenor, porque no habíamos visto que diera la cara en este tema, ¿no? Al fiscal general de la República, y hoy debutó en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. Javier. Es que el asunto también se ha vuelto político, y en caso de Sinaloa, pues lo estamos viendo, cómo el gobierno del estado ha sido cuestionado sobre este tema continuamente. Y efectivamente, ¿no? Tiene que haber autoridades norteamericanas y mexicanas implicadas en este asunto. No solamente de aeronáutica, tiene que ver también en los servicios de inteligencia, que no se dieron cuenta que bajó un avión grande en un aeropuerto.
O sea, ¿cómo cruzó a México? Porque lo clonaron en Estados Unidos, la matrícula está clonada en Estados Unidos. En algún vuelo tuvo que entrar necesariamente al territorio mexicano. Y México, yo creo que ya tienen el nombre del piloto, o la presunción de quién pudo ser el piloto, aunque pudo haber bajado aquí en Sinaloa, o el gobierno mexicano. Erróneo, ¿te acuerdas? Así es, sí. Que bajó, sí, pero porque habían dicho que había salido de Sonora, de Hermosillo. O sea, cuando entró aquí, posiblemente a lo mejor entró con otros pilotos, los pilotos fueron relevados y no tengan la información. Pero tienen que haber otro tipo de autoridades envueltas en este escándalo. Pero lo que sí está establecido y lo que vemos es que dice, aquí ya tenemos tipificados los delitos. Entonces, ¿a quién le van a fincar los delitos de secuestro y traslado clandestino a los Estados Unidos? Hasta ahorita está implicado solamente una persona que lo acompaña, que fue el que presuntamente fue el autor del secuestro. Pero hay una complicidad con la autoridad a no dar a conocer cómo llegó a territorio norteamericano un avión. El piloto no fue detenido y le están fincando cargos a una persona que fue detenida ilegalmente o secuestrada y trasladada a un país distinto. Entonces sí tiene muchas implicaciones políticas, pero también habrá que ver la implicación política por el lado de las investigaciones de la muerte de Héctor Melesio Cohen y las otras muertes que habla Germanero. Así es, Milton. Sí, bueno, parte de lo que ahorita comentaba Francisco es el seguimiento, o sea, síguele la ruta a la matrícula. Los radares, parte del sistema de vigilancia aérea, lo tiene la Fuerza Aérea. Entonces, la Defensa Nacional debe de tener esa ruta de seguimiento, cómo llegó, por dónde llegó, cuál fue la ruta de vuelo del avión, cómo bajó y cómo salió. Entonces, esa parte de la Fuerza Aérea perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional lo debe de tener muy bien registrado. Entonces, igual coincido, la pose de Gertz es la pose de alguien que trae todos los hilos de la investigación. Entonces, recordemos, o sea, él no es un fiscal que no conozca Sinaloa. O sea, lo conoce desde joven, porque uno de los primeros trabajos que tuvo fue por orden presidencial ser Ministerio Público en aquella vieja Operación Cóndor, ¿no? Que movió los capitales del narcotráfico a otros puntos, entre ellos Guadalajara, y que dio como sentado la creación del cártel Guadalajara, que después pasó esta parte de Álvarez Machaín, que es el referente que tenemos nosotros en cuanto a derecho de cómo se dio este tipo de situaciones y cómo tuvieron que devolver al doctor Álvarez Machaín, ¿no? Pero al modo de la ley americana. Entonces, al modo de la ley americana están haciendo esta situación y ahorita Gertz sale y dice, hey, hubo delito. Así es. Aguas con eso. Vamos a ver si hay o no respuesta de los Estados Unidos o siguen haciéndose, o siguen de puntitas, ¿no? Francisco, un minuto nos vamos. Dice aquí del auditorio Mayelito Eiser, dice, es que este tema está de película de James Bond, y si le digo yo, pues no anda muy equivocado, o como esas series de que hay en las aplicaciones como Netflix, y no sabemos en qué irá a parar todo esto, porque también, ojo, en lo que dijo en el video ahorita en Palacio Nacional Germanero, se comprobó que fue un secuestro, se cometió un delito, y estamos investigando porque también se cometieron homicidios. Habló en plural. Sí, homicidio, no dijo homicidio, no, dijo homicidios. Entonces, insisto, esto le puso muy fuerte el cascabel al gato. Y pues vamos a ver qué responde hoy el aún embajador de Estados Unidos en México, don Ken Salazar, a ver si se acomoda el sombrero. Muy guadalupano. A México, amigo, ¿no? Y riájale por abajo bolas. Entonces vamos a ver qué responde el Departamento de Estado a través de la embajada. O van a seguir nadando de muertito. Efectivamente. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Javier, un minuto tenemos todavía. Bueno, es un asunto que sigue todavía dejando muchas dudas y que está pues implicado sobre todo Sinaloa, porque aquí se dieron estos hechos
y esperemos que sea clarificado, así como el homicidio de Héctor Melesio Cuen Ojeda, y quién son los responsables y por qué motivo hubo este tipo de investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado, aunque ya ha dado su versión, que se fundó en parte a las primeras declaraciones que brindó el testigo presencial, quien supuestamente trasladó a Héctor Melesio Cuen, ya muerto, como se confirmó, a un hospital de Culiacán. Muchas gracias, Javier. Buenos días al auditorio. Un minuto. No es caso menor esto, vuelvo a repetirlo, y vamos a ver qué tantas veces vuelven a llevar al fiscal, que por cierto hay que decirlo, en las mesas de seguridad la fiscalía está, en la mesa de seguridad, perdón, de la doctora Sheinbaum, del gobierno federal, la fiscalía está trabajando. Entonces vamos a ver si en los próximos días vuelven a traer al fiscal y hacer nuevas declaraciones o aclaraciones. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. Muy bien, pues los dejamos bien acompañados. ¿En qué vibra el show del Mariconcho en este momento? Queremos invitarle, por cierto, reiterar la invitación a nuestra carrera rosa, que será este domingo 3 de noviembre en Culiacán. Le invitamos a que se inscriba en esta carrera recreativa y competitiva. Entre a losnoticieristas.com y dale clic ahí en el banner que viene alusivo a este evento, que se llevó a cabo el pasado domingo con mucho éxito en Mazatlán, un evento totalmente familiar. Este domingo, partiendo de Forum, ahí frente a Liverpool, por todo el Malecón Nuevo, estaremos amplificando el mensaje de la importancia de detectar a tiempo el cáncer de mama. A nombre de todo este equipo, soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.